Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, amados hermanos. El día de hoy estamos miércoles 24 de julio y estamos felices y expectantes porque Dios cada mañana tiene una palabra fresca para cada uno de nosotros. Entreguemos este tiempo a nuestro Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque eres tú quien nos sostiene con la diestra de tu justicia. Ayúdanos a entender tu palabra, a sacar enseñanzas, Señor, que nos puedan ayudar a lo largo de nuestro caminar contigo, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén. Amén. Los saludamos a cada uno de ustedes, sus familias, y estamos muy felices y contentos de seguir estudiando la palabra de Dios. El día de hoy estamos en Segunda de Reyes, capítulo 15, versos del 13 al 26. El tiempo con Dios nos ayuda en este tiempo a poder también ir leyendo capítulo a capítulo y sacando verdades que nos van a ir ayudando en nuestro caminar con Cristo. Y vamos a ver en Segunda de Reyes 15, verso 13, dice: Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. Porque Manahén, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahén saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahén, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová en todo su tiempo, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahén dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahén este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manahén y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manahén con sus padres y reinó en su lugar Pecaía su hijo. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahén, sobre Israel en Samaria 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los Galaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Estamos leyendo en Segunda de Reyes capítulo 15, versos del 13 al 26, con la versión Reina Valera del 60. Y bueno, aquí vemos 3 reinados, el de Salum, Manahén y de Pecaía, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando de acuerdo a las porciones de los textos, ¿no? ¿Y qué enseñanzas podemos sacar? Si bien es cierto, la lectura, a veces aprender de los reyes, cuánto tiempo estaban en el reinado,
es un poco difícil de recordar, pero es importante analizar las acciones que ellos tuvieron, qué es lo que hicieron, ¿no? Y cuando nosotros analizamos el verso 13, dice, Selum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Azarías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria, ¿no? Miren, vemos Salum fue rey solamente por un mes y ascendió al trono en un tiempo de mucha inestabilidad en Israel, había una crisis política y Selum estuvo solo un mes y fue asesinado por Manahén, ¿no? Entonces vemos aquí bastante conspiración política y crisis en el reino. Y cuando analizamos el verso 14 dice, porque Manahén, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Selum, hijo de Jabes, en Samaria y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Selum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, ¿no? Dice, Manahén asesinó a Selum, ¿para qué? Para tomar el trono. Lo que nos va mostrando la violencia y la falta de estabilidad en el reino, ¿no? Y dice, Tirsa fue una de las primeras capitales de Israel antes de que Samaria se convirtiera en la capital, ¿no? Y el rey Omri dice que cambió la capital a Samaria, ¿no? Y todas este tipo de conspiraciones y ambiciones se habían hecho comunes en Israel, ¿no? Y vemos un ciclo y una constante inestabilidad del reino, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva a analizar estos tres primeros versículos que hemos visto? Un rey gobierna un mes, el otro lo asesina y el otro también no tiene un tiempo largo de reinado. Entonces, nosotros podemos ver que el tiempo es breve y todos tenemos una oportunidad en la vida, ¿no? Y tenemos que saber aprovecharla. Entonces, si sabemos que la vida es breve, ¿no? Y que hay oportunidades que se nos abren, entonces tenemos que saber aprovecharla. Y los hijos de Dios entendemos que cada día son nuevas las misericordias de Dios cada mañana. Vemos que estos reyes tuvieron la oportunidad de gobernar, de poder hacer las cosas bien, de ponerse a cuentas con Dios, pero no lo hicieron. Le seguían las ambiciones, las conspiraciones, la desobediencia y lamentablemente no terminaron bien, ¿no? Y algo que nosotros podemos ver en Proverbios capítulo 4, verso 8 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En Efesios 5, 16, 17 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, vemos que Dios les dio la oportunidad a estos reyes de gobernar. No lo hicieron bien, no supieron aprovechar. Y tú y yo que estamos escuchando esta palabra de Dios, Dios cada día nos muestra su amor, su misericordia. Y si nosotros seguimos bajo la voluntad del Señor, vamos a reconocer el camino por el cual debemos andar. Y vamos a saber que vamos a tener ese discernimiento para poder saber cuál es el tiempo de tomar esa bendición que Dios nos está dando y también el tiempo de poder decidir y hacer lo correcto de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿no? Porque lamentablemente nosotros podemos ver que estamos limitados por el tiempo aquí, ¿no? Y solamente tenemos un promedio de vida. Pero dice la palabra de Dios que la senda de los justos es como la luz de la aurora, ¿no? ¿Y cuántos de los que estamos aquí somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que debemos andar, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿no? Y yo sé que así como en Israel había inestabilidad política, conspiraciones, en muchos de nuestros países sucede lo mismo. Porque los días son malos, ¿no? Dice que cuando Dios vino aquí a la tierra y buscó si había alguien bueno, no lo encontró. Entonces los días son malos, pero de lo justo debemos aprovechar bien el tiempo y debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor en nuestras vidas, ¿no?
Vamos al verso 16, dice: entonces Manahem hirió a Tifsa y a todos los que estaban en ella y destruyó todo su territorio desde Tirsa, porque no le habían abierto las puertas, y la destrozó, y a todas las mujeres grávidas les abrió el vientre. Miren, este rey, como una persona con tanta ira, con tanto descontrol, puede tener un puesto de autoridad y puede cometer crímenes y crueldades y tomar una ciudad. Imagínense, ¿no? Abrir el vientre a las mujeres embarazadas, primero matarlas, abrir el vientre. Eso es algo bastante despiadado. Y nosotros podemos ver que eso estaba sucediendo. Ya había una inseguridad política, social, ¿no? Y que esto eran señales, ¿para qué? Para que el pueblo de Dios buscara la voluntad del Señor y que volviera a Él. Y miren, cuando nosotros vemos un texto que se relaciona con esto, con todo lo que pasó, en Oseas capítulo 13, verso 16 dice: Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y abiertas sus mujeres encintas, ¿no? Y muchas de las cosas que estaban sucediendo era por la maldad de los gobernantes del pueblo, ¿no? Que se habían rebelado contra Dios y estaban cometiendo pecados de desobediencia, de idolatría, se habían alejado de la voluntad del Señor, ¿no? Y estas consecuencias eran a causa de su desobediencia, ¿no? Y hoy en día nosotros podemos ver, ¿no? cómo está nuestra vida, cuáles son las consecuencias muchas veces de las decisiones que hemos tomado, nuestras familias y todo, ¿no? Y nosotros podemos analizar y podemos ponernos a cuentas con el Señor y decirle: Señor, ayúdanos, ¿no? Dice la palabra del Señor, ¿no? Que Dios pone de testigo los cielos y la tierra para que tú escojas entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición, para que vivas tú y tu descendencia. El deseo, amados hermanos, es la decisión que tomamos de seguir a Cristo. No solamente nos va a competir a nosotros como personas, sino a nuestras nuevas generaciones que vienen detrás, ¿no? Para que ellos puedan heredar también las promesas del Señor, ¿no? Y eso es algo muy importante en nuestra vida, y que es por eso que nosotros tenemos que estar atentos cada día a que debemos crecer espiritualmente y a que nosotros podamos ser enrumbados bajo la voluntad del Señor. Vamos al verso 17, dice: en el año 39 de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel, y reinó 10 años en Samaria. Verso 18, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Qué es lo que sucedía, no? Dice que nos dan en paralelo el reinado de los reyes del norte y los reyes del sur, ¿no? Entonces dice, Manahem tuvo un reinado, dice, relativamente largo. Para los estándares de esa época, porque algunos reinaban 1 mes, 2 años, y bueno, 10 años era un tiempo relativamente largo, ¿no? Y vemos, dice que él siguió los mismos caminos de pecado de Jeroboam, ¿no? Quien cayó en idolatría, continuidad de desobediencia, no se derribaron los lugares altos, se mantuvieron, a pesar de que Dios muchas veces increpó eso, ¿no? Y hoy en día, ¿qué es lo que podemos ver nosotros en nuestra vida, ¿no? Analizarnos qué lugares altos nosotros debemos derribar, ¿no? Porque cada día el Señor nos va hablando con su palabra, ¿no? Y muchas de las cosas que les perseguían a estos reyes era el orgullo, la soberbia, la desobediencia, la idolatría, ¿no? Y hoy en día, a ti y a mí, ¿qué cosas nos falta derribar para nosotros humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y seguir la voluntad del Señor? Y no seguir con este ciclo continuo de lo que pasaba con Israel, ¿no? Ellos tenían una continuidad de pecado y desobediencia a Dios, y que vemos las consecuencias fueron bastante tristes, ¿no? Un reinado de inestabilidad política, social y muchas cosas más que vinieron, ¿no? Y si analizamos el verso 19 dice: y vino Pul, rey de Asiria, contra la tierra, y Manahem
dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel a todos los poderosos y ricos para dar al rey de Asiria 50 siclos de plata cada uno. Así el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Manahem, ¿qué es lo que había hecho? Buscó asegurar su posición y buscó al rey de Asiria, ¿no? Y Asiria se levantaba como un imperio bastante poderoso, como una potencia en ese tiempo, ¿no? ¿Y cuál era la finalidad de Asiria? Ir conquistando los reinos y llegar hasta Egipto. Entonces, ¿qué hizo Manahem? Entonces, quiso aliarse con él y depender de una persona, de un reino, y no depender de Dios, ¿no? Y es por eso que no le importó saquear su ciudad, forzar a que mucha de la gente de Israel tuviera que dar de su dinero. ¿Para qué? Para dar a este rey de Asiria, ¿no? Porque le dieron más o menos un promedio de 33 toneladas de plata, que sacó impuestos a las personas que tenían, ¿no? Y eso lo hizo con la finalidad de postergar la invasión, ¿no? ¿Y cuántas veces, muchas veces nosotros a veces queremos tapar las cosas con otras, ¿no? Y cuando no vemos cuál es la raíz en sí del problema. La raíz del problema de Manahem, de este rey, era que era un rey soberbio, que no había derribado los altares, que estaba en desobediencia, en idolatría, había cometido actos crueles como matar a muchas mujeres, a sus hijos, ¿no? Y él tenía que arrepentirse de todos estos actos, ¿no? Pero trataba de buscar soluciones inmediatas, ¿no? Qué hermoso es poder ver cuando una figura de autoridad se rinde a Dios, se humilla delante de Dios y puede ponerse a cuentas con Dios. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad y de toda maldición. Eso tenía que hacer el rey, pero no lo hizo, ¿no? Buscó tratar de solucionar las cosas de manera humana. Y algo que nos habla el Señor también de que nosotros no podemos poner nuestra confianza en las cosas materiales, en personas, en naciones. Nuestra confianza está en Dios, ¿no? Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. También nos dice la palabra que no hagamos tesoros, que el moho y la polilla lo carcomen, sino hagamos tesoros en el cielo. Entonces nos habla de nosotros poder crecer espiritualmente, ¿no? Entonces, y desechar lo malo de nuestras vidas y ponernos a cuentas con Dios, ¿no? Ahora, en el verso 20 dice que todo, en el verso 21, que todo estuvo registrado en los hechos, ¿no? En las crónicas, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros sabemos que también tenemos un registro de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? De todo lo que nosotros hemos hecho para Dios? Y también nosotros tenemos un registro mental de todas las cosas positivas que hemos hecho y de todas las cosas negativas que hemos hecho, de lo relevante, de lo trascendental en nuestra vida, de los errores también que hemos cometido y todo, ¿no? Y miren que si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 20, versos 11, 12, dice, y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Miren, Dios tiene un registro y tiene una recompensa para cada uno de nosotros que hemos creído en Él, que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, hemos decidido aceptar la salvación del Señor y bajo esa decisión, ¿no? Todo está registrado, dice en el libro de la vida, ¿no? Si tú sirves al Señor, todo lo que tú haces para el Señor, Él lo registra todo. Va a llegar un momento que el Señor va a traer recompensa a tu vida, ¿no? Esa dependencia a Dios que tú tienes, esas oraciones,
¿no? Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán, ¿no? Conviértete tú en este tiempo en una atalaya en tu casa, una persona de oración que coberture a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tu familia, a tus amigos, y que tú puedas hacer esa labor en este tiempo también de evangelizar, de seguir predicando el evangelio, que mucha gente puede escuchar estas buenas noticias, que Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros, que los pensamientos de Dios son mucho más altos de los que nosotros estamos esperando, ¿no? Y vamos viendo en el verso 22 ya al 26 y terminando, y dicen, durmió Manaén con sus padres y reinó en su lugar Pecaía, su hijo. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar Pecaía, hijo de Manaén, sobre Israel en Samaria, y reinó 2 años. Y Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, conspiró contra él y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, junto con Argob y Arie y con 50 hombres de los hijos de los galaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces, nosotros vemos que la violencia y las conspiraciones eran comunes, y muchos reyes continuaron en los caminos de perversidad y de pecado de Jeroboam, ¿no? Porque Jeroboam marcaba un estándar de hacer lo malo en ese tiempo, ¿no? Llevando a Israel a la idolatría, la soberbia y alejándose de Dios, ¿no? Y estas enseñanzas nos ayudan mucho a buscar y a reconocer la importancia de ser obedientes a Dios, y de analizar también las consecuencias de la desobediencia y de la idolatría, del pecado de la idolatría, poner muchas cosas delante de Dios, y porque sabemos que dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Vemos que tantos reyes, hemos visto tantos nombres, tantos en paralelo, los reyes del norte, los reyes del sur, reyes que tenían todo para ser exitosos, pero no derribaron los lugares altos. Así como tú, ¿no? Si estamos en los caminos de Dios, Dios te va a dar las herramientas, la provisión. Dice que si nosotros tenemos a Jesús, Él ha venido a darnos vida, y vida en abundancia, ¿no? El éxito no es solamente la parte económica, es en todas las áreas de nuestra vida, pero primero es en lo espiritual. Si estamos con Dios, si nosotros buscamos su reino y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Tú y yo tenemos la oportunidad de poder hacer las cosas bien y poder heredar las promesas de Dios. Miren, fueron aproximadamente, el análisis de todos estos reyes, 74 años aproximadamente de mal gobierno. Pero Dios en su misericordia dice que hubo 4 generaciones que se tenían que sentar en el reinado. Miren, oportunidades que dio Dios, pero estos reyes desecharon a Dios. Y dice, lamentablemente terminaron como siendo cautivos, humillados y desnudos. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos en este tiempo? Que debemos derribar todo lo que destruye a tener una comunión con nuestro Dios. Miren que estos reyes siguieron patrones de lo que seguía el rey anterior. No hicieron algo nuevo, ¿no? Entonces dijeron, ¿por qué yo voy a cambiar el camino? Siguieron en la degradación espiritual, moral. Pero si hubiera existido uno de estos reyes que hubiera hecho lo correcto ante los ojos de Dios, vivir bajo el temor de Dios, yo creo que las cosas hubieran sido diferentes. Y es en este tiempo que Dios nos lleva a reflexionar, y pongamos este tiempo también delante de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Nos humillamos bajo tu mano poderosa, Dios. Podemos ver, Señor, la vida de estos reyes, Dios, conspiración, violencia, crueldad, frialdad, idolatría. No derribaron los lugares altos, siguieron patrones generacionales, Señor, de desobediencia, de idolatría, de orgullo, de soberbia. Señor, hoy nos podemos ver a la luz de tu palabra, Señor,
Perdónanos nuestros pecados, Dios. Nos humillamos delante de ti. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Sabemos que el tiempo de vida es corto, Dios. Ayúdanos a aprovechar cada una de las oportunidades, a ser sabios, entendidos, que podamos discernir los tiempos buenos, malos. Señor, que podamos aprovechar las oportunidades que tú nos das. Ayúdanos, Señor. Dios Todopoderoso, también entendemos que hay un registro, así como hubo un registro, Señor, en el libro de las crónicas de todo lo que estos reyes hicieron. Hay un registro en el libro de la vida, Señor, en el que están escritos los nombres de cada uno de aquellos que decidieron recibirte a ti como Señor y Salvador, Señor. Y conforme a ello también un registro de todo lo que hicieron para ti, Dios. Ayúdanos a seguir amándote, sirviéndote con amor, con pasión, Señor. Levanta atalayas en las casas, en los hogares, en los trabajos, Señor. Que podamos orar, que podamos seguir predicando tu palabra, Señor, en el tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo lo que tú nos das, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Bendice nuestras naciones, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.